Primero, antes de llevarte al tema que va a ser justamente todas estas tomas de tierras, te has dedicado, has hecho 2 o 3 columnas que tienen que ver con el tema justamente, Ujú, la toma de tierras. Hablamos de algo que me comprometí a hablar contigo y era ujú, justamente sobre Gustavo Pueblas, ¿no? Que está ofendido ujú. porque en una de tus editoriales, una de tus columnas, justamente lo mencionabas como que él se siente ofendido porque dice que tu mención era como que refería que él había hecho acuerdos con el intendente Osvaldo Cáfaro o con alguno de los funcionarios, ¿no? Bueno, ayer estuvo aquí en estudios y yo me comprometí a preguntarte esto, ¿no? Ujú. Justamente, ¿no? El porqué de tu editorial de esta manera, ¿no? En esta sintonía. A ver, en realidad no, yo esto lo hablé con Puebla en forma privada porque él me mandó mensajes Ajá, al respecto. Esto no es una columna, esto es la perdón. difusión de una columna Sí, cuando nosotros hablamos sobre el reclamo sobre seguridad que hubo en el marco del Festival de Tango, sí. el día de cierre del Festival de Tango, Ujú, eh, que entre otras cosas implicó que el intendente no saliera a entregar los premios, estando en el lugar, pero no salió para no recibir el reclamo popular. ujú. Y nosotros compartimos una fotografía que el intendente había hecho pública de una reunión con Puebla en su despacho, y decía, el epígrafe de la foto, preguntamos, ¿y dónde está Puebla? Yo le expliqué a él que entendía yo que él había adquirido eh, Visibilidad, más un que nada. proceso, exactamente, se Sí. había convertido en una persona pública, y por ende las eh, actitudes que uno manifestara en el ámbito público eh, requerían de ser escrutadas por la ciudadanía, de ser evaluadas por la ciudadanía, y yo eran épocas, ubiquémonos, esto es en febrero, Sí, eran épocas en donde los reclamos se hacían frente al río sí, o en el parque urbano, sí. y eran en épocas en las cuales Puebla focalizaba mucho en los robos de los últimos días y no hablaba, como habla ahora, y bienvenido sea, de la historia de la inseguridad en Zárate, Sí. donde se ha cobrado numerosas víctimas Ujú, fatales, donde ujú, han matado gente. En esa época Puebla no hablaba de eso, y ujú. quienes organizaron el reclamo en la Plaza Italia eran los familiares de víctimas de quienes habían muerto en hechos de violencia en Zárate. Ujú. En función de eso, yo le decía a él que yo me solidarizaba con él, que lamentaba el intento de robo que había tenido, bueno, no, efectivamente le robaron, Le robaron, sí. que había tenido, y que yo no habría juicio sobre lo que él había hecho, porque a mí no me consta que él haya hecho acuerdos con el municipio, y en ningún momento trascendimos eso. Si él leía eso, bueno, allá él con la interpretación que hace. Nosotros difundimos una foto que era pública, ¿sí? Que el intendente la hizo pública, que yo no vi en ningún lado el reclamo de él al intendente por haber hecho pública esa foto, y por otro lado lo que decíamos es que creíamos importante aunar esfuerzos, Ujú. porque, y esta es una opinión meramente personal, yo creo que los reclamos se le tienen que hacer a las autoridades. De hecho, él ahora dice que el problema es que los poderes del Estado no cumplen su rol. Bueno, Ujú. si el problema es que los poderes del Estado no cumplen su rol, el reclamo hay que hacérselo a los poderes del Estado, no al río, Ujú. no a la fuente de la avenida Bueno, de la calle Irigoyen. yo Entonces, creo, si me permitís, yo creo, sí, si esto no es en defensa de nadie, es mi punto de vista, de repente, Eduardo, ¿no? ujú, Yo le pregunté también a Puebla cuando tuve la primera entrevista con él por qué el intendente lo recibía a Puebla y no recibía al vecino que le robaban la moto, la mochila y demás, que también tenía sus problemas y graves, ¿no? O aquellos que le habían matado a un familiar, como bien mencionabas, ¿no? También me hice la misma pregunta, pero en ese contexto creo que le faltaba crecimiento a Puebla en esto de manejarse, porque no es fácil, él lo dice permanentemente, no es fácil estar al frente de marchas ni de las ujú, personas que tienen una realidad que no tienen los funcionarios, por decirlo de alguna ujú. manera, ¿no? Siempre hablo de las realidades de las personas, ¿no? No todas son iguales, a veces nos quieren comparar, ¿no? Siempre con la vara hacia abajo, ¿no? Pero no es la misma. Entonces, él me había respondido que él no sabía eso, que había que preguntárselo al intendente, por qué lo recibían a él, y él consideraba que porque era una persona del Conocido. deporte, desde otro lugar o conocida,
Pero bueno, eso a mí me parece que no es bueno, que se diga que porque soy una persona conocida me reciba y no reciba al vecino que ha tenido a lo mejor más problemas que los míos, ¿no? En cuanto a inseguridad. Sí, a ver, en ese punto yo coincido con Paula, digo, esa explicación la tiene que dar el intendente, porque recibe a unos y a otros no. En todo caso, bienvenido sea que él haya podido reunirse con el intendente para hacerle acercar su Saber, reclamo. sí, sí, sí. Sí, eso, digo, no, yo no cuestiono eso y de hecho no sé qué es lo que pasó en la reunión porque no hubo una información pública de lo que se habló. Sí, es Sí cierto. creo que cuando uno reclama, tiene que tratar de aunar esfuerzos para que el reclamo sea más visible y más audible. Ujú. En ese punto, e insisto lo mismo, ubiquémonos en la primera quincena de Sí, sí. febrero de este año, en esa época los familiares de víctimas le reclamaban al intendente en la Plaza Italia, donde estaba el intendente, y las marchas que organizó Gustavo Puebla, había habido dos hasta el entonces, una había sido frente al río y la otra había sido en el Parque Urbano. En Ujú. ese contexto, ¿sí? Y tras la reunión del intendente, creo que es lógico y lícito preguntarle a una persona pública dónde está, si no está, dónde está el reclamo. Porque Ujú. él se había erigido como una figura importante, como un líder en el reclamo de seguridad. Entonces, si un líder en el reclamo de seguridad no está a la par de un reclamo de seguridad de la índole en el cual había sido ese reclamo en la Plaza Italia, de cara al intendente reclamándole cuál era la realidad en Zárate, creo que cabe preguntarse dónde está. Ujú. Pasado el tiempo, uno lo escucha hoy, y a lo mejor es por una cuestión de experiencia, uno lo escucha hoy a Puebla, y realmente da gusto escuchar que el reclamo se hace en la municipalidad, que va por la vía institucional y se sienta en la La banca abierta. banca abierta. Me hubiera gustado recordarle a Gustavo Puebla que en esta lógica de aclarar, sería interesante que él supiera la historia de la banca abierta, que la banca abierta la presentamos hace 27 años, fue una propuesta cuando yo militaba en la Juventud Radical y yo fui uno de los partícipes de la presentación esa. Ujú, Así mira, que lo que mira. son las vueltas de la vida, Sí. él está enojado conmigo, él celebra poder estar en la banca abierta y una de las causas por las cuales él puede estar sentado en la banca abierta es porque nosotros hace 27 años presentamos el proyecto de la banca abierta. Mira vos. Bueno, Eh, esto no lo sabía yo tampoco, Marolito, porque la gente no tiene por qué saber todo. A veces no no, no, sabemos, no, no lo y es recordamos, no lo lógico, hemos leído, no lo pero por eso sabemos. digo, Sí, y a ver, y a mí no me parece mal, primero, no me parece mal la crítica, no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que uno hace y lo que uno opina, no, y por seguro. otro lado no me parece mal preguntar en público, uno podría decir, ¿y vos por qué no hablas de esto o no escribís sobre esto? Ajá, Y a mí no me tiene que ofender eso. Yo diré, mira, no escribo porque no sé, no escribo porque no me interesa, no sí. escribo porque no quiero. Digamos, yo no tengo ningún Ujú. problema en dar las explicaciones o no darlas. Pero cada uno, cuando uno actúa en el espacio público, tiene el derecho, el resto de las personas que interactúan en el mismo espacio, de consultar por el accionar personal. En Ujú. última instancia, lo hemos hablado más de una vez, bienvenido sea Gustavo Puebla y todos quienes a partir, lamentablemente, de un hecho de violencia, se acercan a participar de la cosa pública. Porque la única forma de cambiar, nosotros lo hemos hablado muchísimas veces, Sí. es comprometiéndonos como ciudadanos, es la ciudadanía activa. Ujú, Así que bienvenido sea, ujú. ojalá hubiera sido por otras razones, digo, pero hoy la realidad es esta y bienvenido sea que pueda participar y sumar su aporte en pos de una mejor sociedad. Bien. Bueno, él decía, justamente yo le dije que te iba a consultar porque eras nuestro columnista, Ujú. que él dice no lo sabía, pero bueno, dice por ahí creía que el espacio de la radio podía ser un tema, un lugar para aclararlo. Yo le dije, no sé si es el lugar, pero si ya hablaron por teléfono y demás, Manolito, lo que queda es esto, ¿no? Lo que dijo Gustavo y lo que decís vos. Sí, Este, y está perfecto y yo celebro la diferencia de opiniones. Digo, totalmente. bienvenido sea. Y él Pero él dirá, se mira, yo en siente este momento como, creí que este era el camino, sí, y tendrá sus razones. A ver, no está mal. Él se ofendió fundamentalmente y él insiste en la difusión de la foto y que la foto da a entender algo. ajá. Si él cree que la foto da a entender algo, no se la debería haber sacado Ujú. o no debería haber pedido que no se diera difusión. No, él mismo Eh, dice que ofrecimientos, sin mencionarlo directamente, tuvo,
porque bueno, esto sucede, ¿no? Cuando alguien se erige en esta sociedad nuestra, se visibiliza como un líder o como alguien que justamente arrastra masas, enseguida se le ofrece un lugar, ¿no? Esto desde siempre, lo dice la historia, ¿no? Seguro. Ahí, Pero bueno, él dice que él no aceptaría jamás porque no estudió ni estaría preparado para sentarse ni siquiera en una banca, fue lo que dijo y es aquí. muy loable su opinión, Sí, digamos. Es totalmente, decir, mira, yo para esto no estoy preparado, yo no. claro. Sí, yo haría una salvedad en el mensaje que él transmite, que él no quiere participar de una política institucional o de una política partidaria, pero él está haciendo política desde el momento que sale y hace valer Sí, sus sí, claro, derechos. claro, Entonces, totalmente, me totalmente. parece que lo que hay que transmitir es esto, es la importancia de hacer política, de que los ciudadanos hagamos Sí, política sí, para transmitirla a nuestros representantes, que en última sí. instancia no son más que eso, son intermediarios ante el Estado para hacer oír nuestra voz. Ujú. Así que, Bien. insisto lo mismo, celebro que Gustavo Poli y el resto de la gente que está participando de las marchas por la seguridad se comprometan y Ujú. redoblo la invitación, digo, para que se unen esfuerzos. Esto, cuanto más gente se reúna, más fuerte es el grito y no sirve estar haciéndonos escuchar por lugares diferentes cuando tenemos un reclamo. Lo importante es que unifiquemos criterios, entendamos cuáles son los caminos, veamos cuáles son los lugares y actuemos en función de eso. La realidad de hoy es muy dispar a la realidad de febrero. Ujú. Lo que él comenta es un artículo de febrero. ¿Sí? Ujú. Bienvenido sea lo que yo entiendo que es un cambio en su actitud de Yo creo febrero que a esta parte. creo que es una maduración, ¿no? Más que nada, Bueno, ¿no? Bueno, porque bienvenido sea esa maduración. Digo, claro, cuando uno llega yo lo que reclamaba era eso. sí, totalmente inexperto a sumarse a marchas y demás, y a lo mejor le faltó o le faltó al resto sumarse o acercarse para, como vos decís, unificar esfuerzos, ¿no? Por ahí, bueno, apareció fulanito y el resto se retira o se autoexcluye y no es así. Todos hay que sumar, ¿no? No autoexcluirse de ningún lugar, ¿no? Todo lo contrario, hay que Sí, sumar en esta coincido, sociedad, ¿eh? Hay que coincido. sumar. Este, También es cierto que la suma se debe dar de acuerdo a determinadas características. Eh, en una cuestión institucional, y volvemos sobre el mismo tema, digo, Puebla no sigue haciendo marcha frente al río. Ujú. Entendió que el lugar de participación era otro, Sí, era sí, para con claro. las autoridades. Sí. Entonces, creo yo que en ese momento, en febrero, quienes participaban de las marchas, hubiera sido interesante que hubieran sumado su aporte a la marcha que habían organizado y que habían convocado públicamente los familiares de víctimas en la Plaza Italia en el momento que efectivamente tuvo su resultado, porque el intendente escuchó el reclamo, Ujú, porque de hecho no dio la cara. ujú, ujú. Sí. Bueno, ayer justamente ya tiene una estadística formada, Gustavo, de todas las necesidades que hay para que Ujú. la seguridad sea otra en el distrito, ¿no? Sí, lo escuché. Totalmente. Bueno, dejamos este tema si querés. Y antes de cerrarlo, a veces cuando menciono que sos nuestro columnista y que dialogás con nosotros, a veces hay personas, ¿a vos te molesta que la crítica por tus críticas o por tus análisis? No, para nada, al contrario, yo celebro la crítica a eso. A ver, lo que yo escribo es una invitación, primero que es lo que yo pienso, digamos, y eso no necesariamente tiene que ser lo que piense la mayoría. Y por otro lado es una invitación a tratar de pensar ciertos temas. Ujú. Porque a La idea es veces hay poner sobre personas la que mesa. sí, que se sienten tocadas, como bueno, fue el caso de Puebla, pero hay otros, ¿no? A veces cuando se habla de la ciudad, nuestros ciudadanos, o Ujú. algún tema que tocase en particular y que está involucrada, la gente, en el caso de Lima, en el caso de Zárate, los funcionarios. Y bueno, he hablado con algunos de ellos y han sacado el tema. Algunos que saben que sos Bienvenido. el columnista en No, libre expresión y otros que no lo saben y sacan el tema, ¿no? y está perfecto y bienvenido sea la disparidad de críticas y ojalá eso impulse el debate, porque me parece que eso es lo importante. Ujú. Después nos ubicaremos en diferentes lugares a la hora de debatir, si no coincidimos en los pensamientos. Pero lo peor que uno puede esperar es que uno dijera, como, viste, por lo menos cuando yo era chico en los taxis había unos perritos que iban en la parte de adelante contra el Sí, parabrisas que sí. iban quietitos y se movía toda solo la cabeza. Sí, sí, Lo peor que uno puede esperar es que le digan todo que sí. sí, claro, Digo, me sí. parece que yo estaba pensando, yo
vos decías de hablar de la ocupación de tierra, no hay problema para eso. Yo te iba a proponer hablar sobre la rendición de cuentas que se preparó, que se presentó y que hay números más que interesantes en el caso de Lima. A ver, hablemos de eso. Sí, no, pero digo, me parece que mi propuesta es hablar de eso. Si otro cree, no, mira, lo importante no es hablar de eso, es hablar de otro tema. Sí. Bueno, bienvenido sea porque disparó la, la, la participación ciudadana para discutir esos temas. Digo, yo no espero que me digan todo que sí, al contrario. Me ayuda a pensar desde otro lugar cuando me dicen, mira, yo creo que estás equivocado, yo veo estas cosas de otra manera. Digamos, me abre la cabeza en perspectivas de pensamiento. Si uno se limita a creer que el único pensamiento válido es el propio, se termina convirtiendo en una autocracia y creo que lejos está de lo que nosotros debemos fomentar como sociedad. Claro. Sí, lo interesante es que cada uno acepte la crítica, ¿no? Por eso te lo preguntaba, ¿no? Claro. Porque no, pero desde ya. el tema es a veces hay personas que no aceptan. En el caso de Puebla no o sea, él se sintió ofendido más que una crítica, se sintió ofendido por lo que habías dicho, ¿no? Eso es, ahí está. Yo no lo veo así, se lo hice saber a él, porque dije, no es una crítica personal, yo insisto en lo mismo. Yo critico políticas o evalúo o analizo políticas, actitudes, comportamientos. Después, yo lo pongo de manera gráfica y quizás sea la mejor forma de definirlo, porque muchas de mis columnas son críticas para el gobierno municipal. Sí. A mí no me preocupa que el intendente municipal sea Osvaldo Cáfaro. Sí. Tampoco si es Marité Pérez. A mí lo que me preocupa es que no haya soluciones para los problemas que entiendo que son los problemas más acuciantes de los vecinos. Sí, totalmente. Y que haya prioridades equivocadas. Después, el nombre de quien lo ejerce el cargo, en mi opinión, no cambia. Digo, no pasa por ahí. A mí me preocupa que no haya médicos y que haya un polideportivo. Y el que cree que eso tiene que ser así es Osvaldo Cáfaro, bueno, yo estoy parado en la vereda de enfrente de Osvaldo Cáfaro. Si el que tiene esa opinión mañana es Marcelo Másquin, yo estoy parado en la vereda de enfrente de Marcelo Másquin. Si es cualquiera de los 20 concejales, yo voy a estar parado en la vereda de enfrente porque creo que las prioridades son otras. Claro. Creo que el rol del Estado es otro. Bueno, entonces, esto no es una cuestión de nombres. Ahora no hay playón deportivo y no sé si hay médicos de guardia en la sala, así que... bueno, hay cartel, pero bueno, estaba el playón se gastó plata por el playón polideportivo de Lima. Pero está el cartel. ¿Cómo que no está? No, todavía no. Así pero que, se gastó plata para eso, ¿eh? Bueno, pero no está. Por lo menos la gente de ahí del barrio Matadero, que habría que averiguar entonces a dónde fue ese dinero. Bueno, tendríamos que averiguar. Y vos me ibas a hablar de números justamente de Lima, ¿no? Y que por eso quiero saber. Mirá, vamos con los números más generales. El presupuesto municipal de Zárate hubo en finales del año 2021, había un presupuesto de 6.543 millones de pesos, de los cuales a Lima le correspondían alrededor de 269. Bien. El presupuesto creció, el presupuesto de Zárate. El presupuesto de Zárate creció un 32%, con lo cual uno imagina que Lima, el presupuesto de Lima debería haber crecido un 32%. Totalmente. Bueno, no es el caso. A Lima le sacaron plata. A Lima le sacaron el 23% de esos 269 millones que tenía asignados. No te puedo creer. Encima nos sacan plata, no tenemos y nos sacan. No te puedo creer. El 23%. Y lo que efectivamente se utilizó del dinero, porque le sacaron plata y tampoco se utilizó todo el dinero. Se ve que la plata le sobra en Lima, porque digamos uno dice, bueno, no hay necesidades. Digamos, las calles están bien, la salud está bien, el transporte está bien, porque tengo plata, ¿y en qué le invierto? Pero por favor, nada, porque está todo bien. Tenemos tantas necesidades aquí que ni te imaginás. Pero esto sería interesante escucharlo, porque a ver, yo no escuché ni leí ninguna declaración del secretario de Lima, o del delegado, alzando la voz de por qué el intendente municipal le sacó el 23% de su presupuesto. Yo no escuché, tampoco la escuché a la concejal Bustos hablando al respecto. De hecho, no escuché a nadie hablando al respecto. Entonces, mientras el presupuesto del distrito sube el 32%, el presupuesto de Lima cae un 23%.
cae a 207 millones de Sí, pesos el sí. presupuesto de Lima, de los cuales se utilizaron 192. ¿Sí? O Y- sea, se utilizó un 7% menos del presupuesto que le había quedado real y sí. un 28% menos del presupuesto original. Por eso, cuando se discute el presupuesto y se dice vamos a gastar tanto dinero en tales cosas, Sí, eh, sí, decía Carlitos Balá, el movimiento se demuestra andando. sí. La realidad es ver esto. Es, vos me prometiste que ibas a gastar dinero en estas cuestiones. Vos me dijiste que ibas a hacer tal cosa. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hiciste? Vamos a pasar en limpio. Bueno, la Ujú. realidad es que cuando hace un año y medio celebraban que a Lima se le había asignado 269 millones, la realidad es que le sacaron 61 millones y medio. ¿Y esa partida dónde fue? Esos 61 millones que le Bueno, no sacaron es de... público. ¿Ah? Eso no es público. Vos sabés que es curioso, porque hay 31 decretos del intendente, Sí. firmado, o de quien ejercía como intendente en realidad, ahora vamos a ver por qué, en donde hay reasignaciones de partidas. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, miren, yo tenía, lo cual en cierto punto es lógico, porque si no imaginemos cómo hubiera sido posible afrontar la pandemia, si uno no puede reasignar partidas, Claro, ¿no? sí. Entonces, está bien que si cambian las realidades, cambian las prioridades, uno tenga la capacidad y la posibilidad de poder reasignar partidas presupuestarias. Sí, claro. Hubo 31 decretos que no son públicos, ¿sí? No hay lugar donde consultarlos para saber a dónde fue, de dónde salió y de dónde fue, porque Ujú. los cambios de partidas son múltiples. De los 31 hay uno que es del 3 de enero del 2022, que lo firmó Ariel Ríos, quien Ujú. estaba a cargo de la Intendencia. Ajá. Los Sí, otros 30 se sí. firmaron el mismo día, el último día hábil del año, el 29 de diciembre. Parece un chiste, Ajá. porque en realidad lo que estaban haciendo es pasando en limpio lo que hicieron. A ver, che, ¿cuánta plata te quedó a vos? Tanto. ¿Y a vos? Tanto. Bueno, a ver, vamos a hacer. Y al final del día hicieron los decretos, al final del año. Es Ujú. una tomada de pelo Sí, grosera sí, a los representantes y a los vecinos, sí. porque cuando uno quiere ver, no puede saber cuáles son las partidas que se modificaron y a dónde fueron, y ya te digo, se hace todo el mismo día. Claro. Entonces, sería interesante, en el mismo sentido de lo que te comentaba, Sí. para con Javier Olsen, que es parte del Ejecutivo Municipal, Ujú. porque más allá de su elección como delegado, él es secretario del Intendente, es el delegado del Intendente, Ujú. pudiera hacer público los decretos que firma el Intendente para sacarle plata a Lima, y que pudiera mostrar a dónde va la plata de Lima. Claro. Sí, sería más que interesante. Ya que le sacan plata a Lima, saber a dónde va también, ¿no? Para qué se utiliza la plata de Lima. Bueno, te das cuenta que en un punto final insistimos en lo mismo, ¿no? Lima tiene que ser un municipio independiente, porque seguimos en la misma historia, ¿no? Esto lo he escuchado, ¿sabés cuántas veces? ¿Cuántas veces que se le ha sacado plata a Lima, Manolito? Pero a ver, Y el porcentaje de Lima siempre es menor cada año. Muchas pero, veces. perdona que te corte con esto. Javier Olsen, ¿de dónde es? ¿De Lima? Entonces quiere decir que no pasa porque quien maneje el dinero de Lima sea de Lima. Pasa porque haga lo que tenga que hacer. Porque Javier Olsen, que fue elegido delegado por No, los no, vecinos de pero Lima que votaron de la yo te elección. estoy hablando de un municipio independiente, no de un delegado, un No, secretario. pero es que no, es que, a ver, no importa. En este punto, yo creo que lo de la autonomía y Sí la importa porque cosas las es discusión. decisiones son siempre del Ejecutivo. A ver, Y si él bueno, a ver, las decisiones si la pasan... ciudadanía de Lima Sí, eligiera dinero a Javier, eligiera de intendente del municipio de Lima a Javier Olsen, sí. Javier Olsen, ¿utilizaría todo el dinero que tiene disponible o dejaría el dinero guardado? No, no, eso no lo Y sé, no puedo no responder es yo. un problema de autonomía esto, es un problema de gestión. Y la gestión las hacen personas con nombre y apellido. Sí, En el caso de Lima, Javier Olsen. sí. Javier Olsen, como representante de los vecinos que votaron en el plebiscito, más allá de la consulta popular, más allá de Sí. la opinión que ya hemos hablado, que tenemos al respecto, le debería explicar por Ujú. qué no defendió
los intereses de Lima ante el intendente municipal. Porque él tiene su propia legitimidad, o al menos eso es lo que dijeron cuando era la consulta popular, que eso le daba legitimidad al delegado de Lima. Sí, el día de mañana, sí. el día de mañana hay autonomía de Lima, el mismo reclamo, cambian de personas, pero el mismo reclamo lo tenés que hacer para con la gobernación, por ejemplo. Totalmente. Entonces, no pasa por el dinero, pasa por cómo se gestiona el dinero. Y en Lima se gestiona en nombre del intendente. Sí. Porque si Javier Olsen no se quiere pelear con el intendente y por eso cierra la boca y asume que le saquen plata y no dice nada, ¿qué podemos imaginar para con el gobernador si el gobernador es del mismo color político? ¿Le va a ir a reclamar? Pero ¿O va a guardar silencio? Es todo imaginarnos, ¿no? Pero en realidad, ¿a Lima solamente se le sacó plata o hubo otras áreas también? Que el No, hubo otras áreas. No, hubo otras áreas, no es la única área. O sea, sí que todas las áreas dependientes del municipio le sacaron dinero. Se le sacaron áreas que están muy bien, Marito, para decir verdad. Por ejemplo, se le sacó dinero a Lima, se le sacó dinero a seguridad. Sí. Seguridad está muy bien en Zárate. Claro. Digamos, así que no era necesario poner más dinero en seguridad. ¿Para qué? Otra, vos hablabas de la usurpación de terrenos. Sí. A Hábitat le sacaron dinero. Sí. ¿Sabés qué porcentaje ejecutó la Secretaría de Hábitat del municipio de Zárate respecto al presupuesto que tenía originariamente? No. El 28%. Ayer Nicosia, que es el titular de Hábitat, se llenaba la boca hablando de los proyectos y de las políticas de Hábitat que lleva adelante el municipio y que va a seguir llevando adelante el municipio. Sí. De cada 100 pesos que tuvo en el año 2022 para trabajar en Zárate en cuestiones de Hábitat, se utilizaron 28. De cada 100, 28. Y así estamos, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre el tema? Quería hablar del tema de toma de tierra justamente y de hábitat porque Lima ha sido, hemos sido perjudicados en muchas ocasiones con el tema de hábitat, ¿no? Y no podemos olvidarnos de eso. Si hoy estuvieran hablando de la instalación de la tercera central nuclear, Lima estaría desbordado, Manolito, en todas sus estructuras. Entonces, se paró esto y la gente decía, pero por demanda laboral hoy tendríamos, a lo mejor seríamos mucho más de 33.000 que dice justamente el censo que somos, ¿no? Ahora, perdona que te corrija, sí. Porque ya te escuché que se le cita también a Morino. El censo no dijo todavía que en Lima... personas, sí, Morino también me dijo lo mismo, pero bueno. Y tiene razón el concejal Morino, y yo soy muy crítico de su gestión, pero en ese punto tiene razón. Bueno, pero ¿de dónde salió este número? A ver, ¿de dónde salió? Lo arrojaron, pero a ver, si querés lo hablamos, no tengo ningún problema, lo arrojó al aire el diario La Voz a partir de una comunicación con la parte de educación que estuvo a cargo de la realización del censo, lo cual es una falacia, es mentira lo que dijo el diario La Voz. Después corrigió sin decir que había mentido inicialmente y empezaron a hablar de una entelequia de Lima ciudad y Lima rural. Sí. ¿Qué es Lima rural? Raro. Bueno, pero es que esto es algo concreto, esto no se presta a interpretación. Si uno agarra los mapas del municipio, del catastro del municipio, ve cuáles son los límites de Lima. ¿Sí? Y la ciudad de Lima tiene determinadas cuestiones. Pero insisto, esto también lo hablamos cuando se declaró la ciudad, también en base a una mentira, porque quedó demostrado que es una mentira sobre la cual se declaró la ciudad de Lima, porque una de las características para poder ser declarada ciudad es tener un servicio de salud para la ciudad y sus alrededores. Lima no lo tiene, quiere decir que no cumple con los requisitos para ser ciudad. ¿Sí? La realidad es esa. Sin embargo, se siguió adelante por una cuestión de ser políticamente correctos para con los limeños, tanto el intendente Cáfaro como la diputada Propato, en su momento senadora provincial, quien llevó adelante el proyecto, en base a una mentira. Entonces, esa mentira tampoco estableció cuáles son los límites de la ciudad de Lima. Si uno agarra el mapa que trabaja con el que trabaja en el municipio de Zárate, los bomberos de Lima, de Zárate, el kilómetro 100 y la ruta 9, eso no es Lima. ¿Viste dónde está el cartel? No sé si vuelve a estar. ¿Supo estar el cartel de Lima? ¿De ingreso a Lima? Eso no es Lima. Se da la paradoja de que el cartel de Lima no está en Lima.
Bueno, ¿sí? De acuerdo al mapa de la ciudad. Entonces, de volvemos acuerdo, a lo mismo. de acuerdo al mapa. Bueno, pero vos que decías que justamente hablabas de Aldo Morino. Aldo Morino propone justamente un organismo descentralizado para Lima, y yo le preguntaba cuáles son los límites de Lima, dice que no tendría nada que ver en este organismo descentralizado. ¿Sabés cuándo habló el intendente del organismo descentralizado de Lima, lo de Lima? ¿Sabés cuándo lo planteó? ¿Cuándo? Cuando asumió en el año 2007. Sí. ¿Sabés quién estaba sentado en el Consejo Deliberante? Sí, ya sé. Y ya sé Se acordó 16 años después, cuando busca separarse y diferenciarse del intendente. Porque, a ver, en el mismo sentido que yo no lo escuché a Olsen reclamar por el dinero de Lima, tampoco lo escuché a Morino, en 16 años, reclamarle públicamente al intendente: oiga, intendente, mire que nosotros teníamos esta propuesta de campaña y no hemos dicho nada. No, en absoluto. Tampoco lo escuché cuando iba al Consejo Deliberante y Aldo Morino estaba sentado al lado del intendente y el intendente decía que estaban avanzando con lo del IM. Porque es público, eso nosotros lo hemos publicado, los discursos del intendente donde decía: vamos a avanzar, estamos avanzando, estamos trabajando, todos gerundios. Yo no lo escuché a Aldo Morino decir: mire, lo que dijo el intendente es mentira, Bueno, sí, también. De lo del IM no hicimos nada todavía. También se lo pregunté a eso, también se lo pregunté. Pero dijo que nunca fue presentado el proyecto en ese momento, y que nunca fue seguido y todo lo demás, dijo Aldo Morino en ese momento. Nunca fue presentado. Te tengo que abandonar. Con esto. Nunca fue presentado. No, pero es que esto es lo mismo que decíamos al inicio cuando hablamos. Uno tiene que hablar con la verdad y uno puede estar de acuerdo o no. Pero los hechos son los hechos. Totalmente. La realidad es que cuando el intendente Cáfaro mentía, Morino fue cómplice de la mentira y no le dijo: usted está mintiendo. Entonces, que se haga cargo ahora de lo que ha hecho. Y sí, totalmente. Y siempre que es demostrado, ya deja de ser, para todos debiera ser así, ¿no? Es demostrado, esto es la verdad. Está demostrado. Y quedó demostrado, Manolito, ¿no? Se lo dije también, en 16 años no dijo nada, ¿no? Gracias, Manolito, te mando un abrazo, como siempre. Gracias a vos y una vez más, gracias por la libertad de expresión para poder decir uno lo que quiere y lo que siente. Como y bienvenida sea la crítica para tratar de entre todos encontrar algo superador que nos incluya a todos para poder vivir mejor. Como siempre. Gracias, Manolito. Hasta luego. Gracias a vos. Hasta luego.